Queridas familias, una tarde más estamos juntos en lo que vienen siendo estas charlas cuaresmales, en este camino de conversión, en este camino de configuración con Cristo, en una semana en la que nos planteamos realmente si Cristo fue feliz y si por tanto constituye un modelo para nosotros, un modelo en nuestro camino hacia ese anhelo interior que todos tenemos, la felicidad. Una tarde más os invito a que unidos nos pongamos en oración y nos encomendemos al Señor para que Él derrame su gracia sobre nosotros, para que Él nos permita comprender su voluntad para así llevarla a nuestra vida. Así pues, nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Pues bien, queridas familias, como decíamos, estamos viendo estas charlas cuaresmales. Y ahora que seguimos en esta cuaresma, en esta cuarentena, tenemos que buscar los modos, las formas para salir de nuestra soledad, salir de este encierro, de estas cuatro paredes, para poder sentirnos unidos, conectados unos con otros. De hecho, hay muchas oportunidades para la unidad. Por ejemplo, salimos a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios y a tantas personas que con su esfuerzo y su trabajo están ofreciéndonos estos servicios mínimos para que se nos haga más llevadero y podamos afrontar con esperanza el encierro. También, unidos en unidad, vemos las misas en streaming por el ordenador, por la tele, por el móvil. También en unidad hemos tenido la ocasión de rezar junto al Papa ese Padre Nuestro, ese rosario en Fátima. Estamos llamados a vivir en la unidad, pero el ser humano insatisfecho por naturaleza ahora le gustaría no solamente sentirse unido a los otros, sino sentirse junto a los otros. Quizá esas muestras de cariño que otras veces nos resultaban cargantes, pesadas, esos besos, esos abrazos, ahora los echamos de menos. Pero, por otro lado, también aunque queramos sentirnos unidos a los nuestros, curiosamente, o bien por teléfono o bien con los que convivimos, surgen choques, surgen fricciones, roces. Y es que hay un dicho popular que dice, la confianza da asco. Y es verdad. Curiosamente, con los extraños guardamos muchas veces las formas y con los nuestros, a los que queremos, con los que de verdad, los que de verdad nos importan. Con ese nos quitamos todos los velos de las buenas formas, expresamos sin cortapisas lo que lleva nuestro corazón y a veces perdemos las formas, perdemos la postura, la compostura y los tratamos no como nos gustaría, sino como nos sale. Luego, por culpa de nuestro orgullo, no somos capaces de pedir perdón o de intentar arreglarlo. La unidad está muy bien, pero quizá como concepto suene más a utopía, porque al final, como dice otro dicho popular, cada uno de su padre y de su madre. Y tenemos nuestras diferencias, y es muy complicado en ocasiones aliviar, subsanar esas diferencias para trabajar en común. De hecho, los mismos apóstoles, Jesús les dice, como veremos ahora a continuación, les dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros como yo os he amado, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Y qué es lo que hacen? Esa misma noche, cuando cogen a Jesús, dice el Evangelio que se dispersaron, cada uno tiró por su lado. Pero es que cuando se va apareciendo el Señor resucitado, oye, que no lo creen. Primero no creen a las mujeres, no hay unidad. Después Tomás no cree al resto, no hay unidad. Pero es que después de ascender Jesús a los cielos y llegar el Espíritu Santo, llega San Pablo, se pelea con San Pedro. San Pablo se pelea también con Santiago. Lo mismo el problema estaba en San Pablo. Pero en las mismas comunidades cristianas hay diferencia por causa de raza, de origen, por causa de poder adquisitivo. Surgen esas fricciones. ¿Realmente la unidad es un valor a perseguir? ¿O Cristo se confundió al desear que todos fuéramos uno, como Él y el Padre eran uno? ¿Realmente la unidad es camino para la felicidad? ¿O
tratar de sacrificarnos y muchas veces posponer nuestra opinión a la que piensan el resto para trabajar todos en un proyecto en el que no creo, eso no deja de ser un cuento, una fantasía, no deja de ser algo que luego no va a dar buen fruto. Hoy, por tanto, vamos a abordar el aspecto de la felicidad de Cristo que implica ese vivir la unidad. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos después de esta introducción, profundizaremos en esa parte del Evangelio que nos habla de esos últimos momentos en libertad de Cristo y también tras ese cautiverio. Después nos profundizaremos en la virtud de la unidad por medio de esa tercera pata para vivir la Cuaresma, que es la oración, y terminaremos con las dos bienaventuranzas. Bienaventuranzas que nos ayudarán a recorrer ese camino hacia la felicidad. Pues bien, dicho lo cual, os invito, como los días anteriores, a hacer una composición de lugar en base a esos últimos momentos de la vida de Jesús, de la vida humana de Jesús. En concreto, ayer veíamos ese inicio de la última cena con ese lavatorio de los pies y hoy vamos a seguir, pero con esos capítulos del 13 al 17 de Juan, en el cual subrayo sobre todo la frase que os he dicho antes, que dice así: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué sentirían en ese momento los discípulos cuando escucharon eso? Ellos que se habían peleado tantas veces por ver quién ocupaba los puestos de honor, por ver quién se ponía a la derecha del maestro. Ellos que se reconocían con diferencia. Uno era celote, el otro era pescador, el otro recaudador de impuestos. Ellos que sabían que había fricciones en su comunidad, ahora escuchaban el deseo de unidad. Pero ¿cómo ser uno si nunca habían terminado de entenderse? Habría tensión, habría emoción, y sin embargo Jesús insiste. Fijaos, si supierais que solo os quedan pocas horas de vida, que tuvierais que dar un mensaje, que tuvierais que hablar de algo, diríais lo más importante para vosotros. Y lo más importante para Jesús es pedirle que todos sean uno. Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros, que todos seamos uno. De hecho, la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, se tiene que caracterizar porque seamos uno. Lo profesamos en el credo. Creo en la Iglesia que es una. Tenemos que trabajar, por tanto, activamente por esa unidad. Luego, a continuación, Jesús va al huerto de los olivos. Mucha más tensión. Él invita a sus apóstoles a rezar con él. No lo entienden, de hecho se duermen, están cansados, han sido muchas emociones y no son conscientes de la gravedad a la que se exponen. Jesús, en ese momento, también entra en unidad. ¿Con quién? No tanto con sus apóstoles, porque de hecho él se aleja de ellos un tiro de piedra, sino busca la unidad con Dios, con su Padre, para conocer su voluntad, para aceptar su voluntad. Jesús en ese momento se despoja totalmente de sí para hacerse uno con Dios al aceptar con humildad, con plenitud, absolutamente la voluntad del Padre, aunque supiese que eso le iba a acarrear un sufrimiento sin igual. Unidad con su Padre. Padre, si puede ser, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La unidad con Dios. Una unidad con Dios que le reporta sufrimiento, que le reporta dolor, que le reporta fracaso a los ojos humanos. ¿Y eso es feliz? ¿Eso le aporta a Jesús la felicidad? Sí, sí. Jesús fue feliz porque vivió cumpliendo la voluntad de Dios, porque en su conciencia la tenía plenamente tranquila de saber que había hecho todo. Por eso damos un paso más en la felicidad de Cristo, en la unidad de Cristo. Él, en la cruz, dice varias frases que nos invitan a esa unidad. En primer lugar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos a todos. Perdona a mis apóstoles cobardes que me han abandonado.
Perdona a Judas, que me ha entregado. Perdona a Pedro, que me ha negado. Perdónalos. Pero perdona también a todo mi pueblo, que no me ha defendido, que no se ha revolucionado por mi causa, sino que han callado de forma cómplice ante esta injusticia. Perdónalos a ellos, que se han dejado influenciar, que se han dejado llevar por el miedo. Perdónalos. Perdona a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, que supuestamente representando a Dios, sin embargo han seguido sus intereses ocultos de poder. Perdónalos también. Perdona a los romanos, que no me conocen y han sido crueles conmigo, que me han infringido un daño sin igual. Perdónalos también. Perdona a todos sin distinción, porque no saben lo que hacen. Cristo nos perdona a todos, porque todos, y nos da ejemplo a todos de que estamos llamados a perdonarnos unos a otros. ¿Qué más dolor que el que le hicieron a Jesús? Psíquico, moral, físico, y Él perdona. Pues ser cristiano, decíamos ya el primer día, es conocer a Cristo, imitar a Cristo, amar a Cristo. Nosotros, por tanto, estamos llamados a trabajar por la unidad, y un camino para esa unidad es el perdón, es la misericordia. Otra frase que nos dice es: hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Ya dijimos en los días anteriores que Cristo da la vida por enseñarnos a llamar a Dios Padre, papá, Abba. Y sin embargo, en el último momento de su vida, nos da ya también una madre común. Nos da a su madre, a la Virgen, y nos hace hermanos de Él. Por tanto, nos une de una forma ya plena hacia Él, porque nos hacemos hijos, en el Hijo, hermanos suyos. Compartimos el mismo Padre, compartimos la misma Madre. Y todos podemos encomendarnos a María. Sin distinción, muchas veces surge el problema de mi Virgen es mejor que la tuya. Eso me pasaba en mis pueblos. Y surgía una rivalidad carente de sentido, porque la Virgen es una y única, la Virgen María, la Madre de Dios. En tal caso, el fervor nos tiene que mover a respetar al otro en su devoción, pero al mismo tiempo a trabajar por cultivar nuestra fe unidos para pulirla, para acercarnos real y verdaderamente a Dios. Y la tercera frase que quiero destacar ahora en este momento con vosotros es: todo está cumplido. Todo está cumplido. Él nos ha marcado el camino para la felicidad, nos ha marcado el camino para la salvación, el camino para nuestra plenitud. Él nos ha hablado del sacrificio y nos ha dado ejemplo de sacrificio. Nos ha hablado de la humildad y nos ha dado ejemplo de humildad. Nos ha hablado del perdón y nos ha dado ejemplo de perdonar. Nos ha hablado del amor y nos ha amado hasta el extremo. Todo está cumplido. Todas las cartas, todas las nociones, todas las pistas para vivir plenamente las tenemos ya. Todo está cumplido. Ha cumplido hasta el final la voluntad de Dios, de su Padre. Se ha mantenido unido a Él y se ha mantenido unido a nosotros. Ha muerto como primogénito para resucitar como primogénito y abrirnos las puertas a la salvación, para seguir buscando nuestra unidad allí donde esté, allí en el cielo. Por eso todo está cumplido. Así pues, después de haber reflexionado sobre estos pasajes del Evangelio, vamos a pasar a esa virtud de la oración. Virtud de la oración, especialmente esa oración que nos lleva a la unidad. Hemos dicho que Jesús en sus últimas horas de vida celebraba la Eucaristía, hablaba del amor y la unidad y rezaba. Fijaos, estos actos en realidad son actos comunitarios, son actos que promueven la unidad. Por tanto, los últimos momentos de su vida, Él nos está dando testimonio de la importancia de la unidad. ¿Por qué digo esto? Porque Él
celebra la Eucaristía, la última cena, y la celebra en comunidad con su nueva familia, con sus discípulos, con sus apóstoles, que son sus hermanos. Por otro lado, en ese discurso, lo hemos dicho, subraya el tema de dar fruto por el testimonio, subraya la necesidad de mantenerse firmes en la unidad, y por último, hemos dicho, va a rezar. Y en su oración busca la unidad con la voluntad de Dios. Por tanto, yo os animo a que estos días de cuarentena, estos días de Cuaresma, trabajemos activamente por la unidad. ¿Qué dio sentido, sintetizando a los últimos momentos de la vida de Jesús? La Eucaristía, la oración y profundizar en la unidad y en el amor. Pues para dar sentido a cada día de nuestra vida, a cada día de cuarentena, busquemos una misa y vivámosla, aunque sea desde el ordenador, desde la tele, desde el móvil. Hablemos con cariño unos con otros, sintámonos unidos unos a otros. Y por supuesto, busquemos esos momentos de intimidad con el Señor, esa oración que nos mantenga unidos a Él. Es cierto que para trabajar por la unidad, como dice don Francisco, cada uno sus caunas, es cierto que implica mucho de ceder, mucha paciencia, mucha misericordia, mucho valor para perdonar y valentía para pedir perdón. Implica trabajarse activamente y trabajar denodadamente por construir una relación sólida. Pero los frutos no son utópicos, los frutos son reales, la construcción del reino de Dios. La unidad para Jesús era camino, vía para la felicidad. La unidad para nosotros será camino de progreso, de futuro, de bien común. Ahora que estamos viviendo una situación dolorosa, el ser humano de por sí tiende a buscar culpables, chivos expiatorios. Fijaos en el relato del Génesis. Después de caer en la tentación Eva, después de caer Adán, Dios habla con ellos. Adán, ¿qué has hecho? ¿Y él qué hace? Adán, ¿qué hace? Ante el miedo, echa las culpas. Le dice a Dios, la mujer que tú me diste como compañera, me dio a comer y comí. Él es la víctima. Los culpables son Eva y Dios. Anda, ahí lo lleva. Con todo el arte lo ha dicho. Eva porque es la que la da y Dios porque creó a Eva. Eva no asume la responsabilidad. Eva también dice lo mismo, no ha sido la serpiente. El caso es buscar siempre culpables. Pues nosotros ahora tendemos a buscar culpables. Vamos a trabajar por la unidad. Ahora mismo, el único promotor de este mal es el virus. Luego habrá ocasión de hacer un balance, un examen de conciencia, todos, valorar lo que cada uno de nosotros haya podido hacer mejor, haya podido hacer peor. Pero ahora, nuestro objetivo es rezar, buscar el alivio espiritual de esas personas que están sufriendo y prepararnos para dar respuesta a las necesidades de aquellos para los cuales su vida ha cambiado después de esta pandemia. Vivir en la unidad para trabajar por España, para trabajar por el reino de Dios, por el bien común. Y para eso, como digo, tenemos la oración. Esa virtud esencial, esa pata esencial para vivir esta Cuaresma que nos permite entrar en esa unidad con Dios, en esa comunión con Dios. ¿Cómo rezar? ¿Qué es rezar en primer lugar? Decía Santa Teresa que es un diálogo de amor con aquel que te amas y al que amas. Y efectivamente, ¿cuántas formas de rezar hay? Tantas como personas. Podemos rezar esas oraciones la oración que Cristo nos enseñó, esencial, pero no recitar como el papagayo, sino rezarla sabiendo lo que significa cada una de las 7 peticiones, deteniéndolas en cada una de ellas, sabiendo que cada vez que terminamos una oración y decimos amén, amén significa así lo creo, lo vivo y lo proclamo. Así lo creo, lo vivo y lo proclamo. Me lo creo firmemente y voy a tratar con mi vida hacer real eso. También podemos rezar con la palabra de Dios sabiendo que Dios no habló en el pasado, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz y me habla aquí ahora en mi momento.
Pero también podemos rezar como esa conversación de un niño con su padre, del que le cuenta sus sueños, sus ilusiones, sus problemas, sus frustraciones, sus deseos, que le pide, que le da gracias. En definitiva, que le ama y confía en él. Así también estamos llamados a rezar. Pero alguno puede pensar, sí, pero ¿y qué pasa cuando no se siente nada? ¿Qué pasa cuando surge esa noche oscura? Pues, a propósito de esto, traigo a colación otra de las frases que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué significa este grito desgarrador en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No habíamos hablado de que en el huerto de los olivos rezaba para mantenerse unido al Señor? ¿Cómo ahora parece que desconfía de Él, que está desesperado, que le echa las culpas de su derrota? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguno de vosotros alguna vez ha tenido la tentación, la necesidad de pronunciar estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás alguno de los que está ahora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuál es la respuesta que obtiene Cristo? ¿Cuál es? ¿Dónde está la voz de Dios? Como en la transfiguración, como en el... ¿Dónde está? El silencio. Nada. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Padre? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús realmente en ese momento? Jesús lo que hace en ese momento es rezar con la palabra de Dios, recitar el Salmo 22, que empieza con ese grito desgarrador, de desesperación, de frustración, de reproche, de decepción. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. De día te grito y no me escucha, de noche y no me haces caso. Empieza el salmista clamando a Dios desde lo más profundo, desde el que ha tocado fondo. Incluso describe su realidad con la que Cristo en ese momento se siente plenamente identificado. Se pueden contar mis huesos, me han taladrado mis manos y mis pies, se echan a suerte mi túnica, se reparten mi ropa. Ha tocado fondo. Y sin embargo, ese que desesperaba de Dios, que renegaba de Dios, de repente hace un ascenso en su fe y acaba diciendo: linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Abraham, proclamad su grandeza. Estamos llamados a rezar. ¿Qué hace Cristo en ese momento culminante de su vida, de aparente patetismo, de aparente derrota? Cristo reza y nos enseña a rezar. Y nos está diciendo que cada vez que nosotros experimentemos el silencio de Dios en nuestras vidas, cada vez que nosotros tengamos la sensación de haber tocado fondo, Cristo está ahí con nosotros, unido a nosotros, porque es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por eso nos dice: yo estoy contigo, te comprendo, ánimo, no tengas miedo. La unidad con Dios, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Me gusta siempre recordar a los grandes santos que hablan con humildad de sus noches oscuras, de esos días, años incluso, de oración en los que no sentían nada en su relación con Dios. Muchos de vosotros podéis sentiros así y os puede embargar la duda al no sentir nada en la oración. Tener la tentación de dejarlo porque os parece un tiempo perdido, os parece un monólogo. Os pongo como ejemplo a Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta narra en esa obra Vemse mi luz que estuvo hasta 25 años en noche oscura. 25 años, un cuarto de siglo en el que ella, que le tocaba anunciar a Dios con sus palabras, en sus momentos de intimidad con Él no sentía nada. Y la duda le embargaba. ¿Existiría Dios? ¿Tendría sentido todo lo que estaba haciendo? Ella, que cuando el mundo le invitaba a luchar contra el SIDA a base de profilácticos, ella decía que no, que la mejor forma es educar en la castidad, educar precisamente en una afectividad sana. Ella que había tenido que renunciar
a su vida, a su familia, para estar con los pobres entre los pobres, porque pensaba que Dios se lo había dicho y no sentía después a Dios. Y sin embargo perseveró en su oración. Y poco a poco después, y 25 años implica un día, otro día, una semana, otra semana, un mes, un año, otro año, 25 años. Y porque perseveró, vio la luz. Empezó a sentir a Dios en su vida. Por eso, no desesperéis. Dice Jesús en el Evangelio, el que persevere hasta el final se salvará. Confiemos siempre en la oración. La peor oración es la que no se hace. Por eso nosotros, mantenidos siempre unidos en oración al Señor y a los demás, llamados a rezar en comunidad. Decía también Santa Teresa, una gota apenas nada pero en el océano, pero sin esa gota el océano estaría incompleto. Ahora todos estamos llamados a rezar con devoción para que acabe esta epidemia, esta pandemia, por la salud espiritual, también de los que se sienten solos, desesperados, los que están en pecados, también para que Dios revitalice a aquellos que están dando todo lo máximo de sí. Rezar en unidad. La unidad como camino hacia la felicidad. Y ya por último, ese último punto son las bienaventuranzas. En este camino hacia la felicidad, en este camino de configuración con Cristo, pues vamos a ver otras dos bienaventuranzas que nos hablan también a su modo de la unidad. En primer lugar, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Y también bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos por parte. Cristo trabajó por la paz y la justicia. Cristo tuvo hambre y sed de la justicia, sí. Es decir, Él, en esa actitud profética, denunciaba la injusticia, anunciaba la esperanza. Él vivió siempre para procurar la dignidad de todos en su forma de tratar a los niños, en su forma de tratar a las mujeres, en su forma de tratar de acercar el reino de Dios a los publicanos, a las prostitutas, mostrándoles el auténtico camino de la conversión sin rechazar a nadie, ni por su origen, ni por su pasado. Siempre estaba dispuesto a dar una nueva oportunidad. Él denunció esa estructura anquilosada, de la cual limitaba el amor de Dios. Y por el contrario, nos enseñó siempre la necesidad de tener hambre y sed de la justicia. De hecho, como recordábamos en los días anteriores, en las tentaciones, Jesús dice que su alimento, ante el hambre, Jesús dice que su alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y más adelante dirá que su alimento es cumplir la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que tener hambre de esa justicia. Que no nos sintamos satisfechos hasta que veamos que los demás tienen las condiciones dignas, mínimas para vivir, o incluso máximas. Es decir, que no colmemos ese sentimiento de necesidad de trabajar por los demás y lo vayamos excusando en el pecado estructural. Bueno, de mí no depende, yo tampoco puedo hacer mucho. ¿Qué va a suponer que yo ahora no compre en esta tienda que sé que la materia prima es por esclavitud, etcétera? Lo hemos dicho, esa gota en el océano, pues poco a poco, una gota, otra gota, llena la bota. Pues nosotros estamos llamados a trabajar, a tener ese hambre insatisfecha de justicia, para seguir encontrando esa motivación para trabajar por los demás. Y el tener sed. Jesús dice en la cruz también, una de sus 7 palabras es tengo sed. Tengo sed. Tenía sed humana, pero también tenía otro significado más profundo, ontológico. Tenía sed de nuestra verdadera fe, de nuestro verdadero amor, de nuestra conversión. Esas palabras son las que motivaron el lema, precisamente, de las misioneras de la caridad, las que fundó la Madre Teresa de Calcuta, la que acabamos de mencionar. Para ella, el colmar la sed de Dios era una necesidad primaria. Bienaventurados los que trabajan, los que precisamente
tienen hambre y sed de la justicia. Pues nosotros, tener sed de justicia es tener sed de Dios. Pues tenemos que anunciar a Dios para colmar la sed que tienen ahora muchas personas que viven desesperadas, que viven angustiadas. Yo os pregunto, en vuestra forma de afrontar ahora la pandemia, ¿se identifica con vuestras actitudes que sois cristianos, que tenéis fe? ¿Se diferencia en algo vuestra forma de afrontarla del que todavía no se ha encontrado con el amor de Dios? Nosotros tenemos que tener esa hambre y sed de la justicia, esa hambre y sed de Dios, y tenemos que colmarla por la oración, por la palabra de Dios, por los sacramentos, en este caso, por la comunión espiritual. Hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Porque al final todos somos de la misma familia, tenemos al mismo Padre, tenemos a la misma Madre, y por eso estamos llamados en esa relación de fraternidad, como decíamos ayer, trabajar por la unidad. Y en segundo lugar, la bienaventuranza que nos habla bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz. Paz significa solidaridad. Paz significa paciencia. Paz significa colaboración. Paz significa corresponsabilidad. Paz significa perdón. Paz significa misericordia. Paz significa amor. Nosotros estamos llamados a trabajar por la paz. Trabajar por la paz es trabajar por la unidad. Os planteo una pregunta. ¿Y si estamos en una reunión? Tú tienes un proyecto, una idea, y otro tiene otro proyecto, otra idea. Tú ves que la tuya es la mejor, y sin embargo el resto vota la del otro. ¿Qué hacer? Pues el Señor te llama a despojarte de ti para trabajar por la humildad, hacerlo con humildad, poniendo tus mejores dones al servicio de la idea del otro, para llegar a hacer esa idea la tuya. Alguno puede decir, bueno, pero imagínate que lo que sale es algo que va en contra de mis principios y tal. Bueno, distinto es si lo que deciden va en contra de la ley de Dios, entonces, bueno, pues en plena consonancia con tus principios morales u objetor de conciencia, o si ya realmente los ataca, pues seguir denunciando una situación injusta, aunque la mayoría la haya apoyado. Pero cuando no entran dentro esos preceptos morales, esa ley de Dios, estamos llamados a trabajar por la unidad. Y la unidad implica humildad, la unidad implica desposeerse, la unidad implica poner lo mejor tuyo, lo mejor de ti, esos dones que Dios te ha dado, para trabajar con los demás corresponsablemente en el bien común. Por eso, ya termino y me gustaría plantearos, simplemente para que tengáis la oportunidad de examinaros en este camino cuaresmal, en este camino de conversión. Hemos hablado de la unidad como camino hacia la felicidad, como camino hacia la identificación con Cristo. Y ahora bien, me gustaría que me dijeras, ¿sientes rechazo por alguien? Ya sea rencor por una herida, por un dolor, ya sea por razón de su raza o credo. ¿Qué crees que Dios te pide en tu relación con esa persona? Es un tema importante que toca en lo profundo de nuestro corazón. Y también me gustaría preguntarte, que te preguntaras ante Dios humildemente, ¿cómo es tu oración? ¿Sientes la convicción, la certeza de que Dios está cerca de ti? ¿Que Él se quiere unir a ti? Pues ahora se está hablando mucho de la comunión espiritual, de ese momento de oración intensa, profunda, con piedad, con devoción, en la cual, aunque no podemos comulgar sacramentalmente, sí sabemos que espiritualmente Dios, que tomamos plena conciencia de que somos templo del Espíritu Santo. Bueno, pues os animo a sentiros unidos a Dios en la adversidad, a seguir caminando junto a Él y a tener la certeza de que Cristo fue plenamente feliz y por eso nos invita
incluso en el dolor, porque vivía unido a la voluntad de Dios, y por eso nos invita a cada uno de nosotros a vivir siempre unidos a la voluntad de Dios, incluso en el dolor. A María Santísima os encomiendo para que ella, que también en el dolor supo despojarse de toda sombra de rencor hacia aquellos que habían abandonado o procurado el mal para su hijo. Porque cuidado, quizá es más fácil perdonar al que te hace una afrenta a ti que el que le hace una afrenta a alguien a quien tú amas. Y sin embargo, María también nos da ejemplo de perdón, porque de hecho luego los apóstoles van volviendo a la casa donde ella está, como vemos en el libro de los Hechos en el capítulo 1. Es decir, ellos se van congregando en torno a María y María no les rechaza, María les acoge, les acepta. Pues a María, que perdonó en pro de la unidad, a María, que es la madre de la Iglesia, que es nuestra madre, que como madre no quiere que sus hijos se peleen, sino que se lleven bien entre ellos, os encomiendo para que podamos vivir este camino cuaresmal en unidad, en fraternidad, con paciencia, con humildad, valorando nuestras relaciones humanas, trabajando por el bien común. Y rezamos todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.